Era una tarde normal cuando una joven jueza negra, Lauren, recibió una llamada que cambió su vida para siempre. Su hermano estaba en medio de un incidente peligroso con la policía y todo lo que sucedió después puso su mundo patas arriba. Lauren no podía imaginar lo que les esperaba, pero los eventos de esa noche fueron el comienzo de algo mucho más grande. Manténganse atentos para descubrir a qué condujo esta colisión fatal y por qué conmocionó a toda la ciudad. Miren hasta el final y no creerán cómo resultará. Asegúrese de suscribirse al canal. Por favor, no se arrepientan de suscribirse. Su suscripción me motiva fuertemente a publicar más historias como esta. Lauren siempre se había sentido cómoda en los pasillos de la justicia, donde su palabra tenía peso y sus decisiones moldeaban las vidas de quienes la precedieron, pero ese consuelo se desvaneció en el momento en que sonó su teléfono esa tarde. Estaba en su escritorio enterrada en archivos de casos cuando un número desconocido apareció en la pantalla. Normalmente, dejaría que esas llamadas fueran al buzón de voz, pero algo la instó a responder a esta. La jueza Lauren Taylor, la voz del otro lado preguntó, stern y desconocido. Sí, hablando, ¿quién es esta? Respondió ella ya sintiendo la tensión en el tono de la persona que llama. Este es el oficial Davis, señora, tenemos a su hermano Justin Taylor bajo custodia, estuvo involucrado en un accidente automovilístico y estamos investigando más a fondo, su corazón dio un vuelco, ¿está bien? ¿Qué pasó? Le explicaremos todo cuando llegue, señora, pero lo están deteniendo para interrogarlo. La llamada terminó abruptamente, dejando a Lauren con un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Justin, su hermano menor, de apenas 25 años, siempre tan cuidadoso y responsable, no podía estar en serios problemas, pero la incertidumbre y el frío desapego en la voz del oficial sugirieron lo contrario. Sin perder un segundo, agarró sus llaves y corrió hacia su auto a toda velocidad por las tranquilas calles de la ciudad mientras conducía. Su mente corría por el peor de los casos. ¿Y si Justin estaba herido? ¿Y si la policía lo confundía con algo que no era? Trató de dejar esos pensamientos a un lado, centrándose en su papel de protectora y voz de la razón, tanto como hermana como juez. Cuando llegó a la escena, las luces rojas y azules intermitentes iluminaron el caos del lugar del accidente. El auto de Justin estaba arrugado en la parte delantera, pero era el vista más allá de los escombros que le provocó una oleada de pánico. Su hermano estaba en el suelo esposado, rodeado por 3 oficiales, uno de los cuales le presionó una rodilla en la espalda. El rostro de Justin estaba contorsionado por el dolor, su voz apenas era audible mientras luchaba por respirar. Gritó Justin Lauren corriendo hacia ellos. ¿Qué diablos está pasando aquí? Uno de los oficiales, un hombre corpulento con una expresión severa, se interpuso frente a ella. Quédese atrás, señora, este es un asunto policial. Lauren mostró sus credenciales, su voz firme pero temblorosa por la emoción. Soy la juez Lauren Taylor, ese es mi hermano, está maltratando, exijo saber qué está pasando. Los ojos del oficial parpadearon sobre su placa, pero su postura no cambió. No nos importa quién es usted, señora, esta es una escena del crimen, su hermano está involucrado en un incidente grave y debe dejarnos hacer nuestro trabajo. Las manos de Lauren se apretaron en puños a sus costados. Podía ver los moretones formándose en la cara de Justin, el dolor en sus ojos cuando intentó encontrar su mirada. Le estás haciendo daño. Tiene derechos, esto es fuerza excesiva. Otro oficial, una mujer con mirada fría e indiferente, habló. Señora, si no se aleja tendremos que considerar esta interferencia con el trabajo policial. Lauren apenas podía creer lo que estaba escuchando. Había pasado años defendiendo la ley, creyendo en su capacidad para proteger a los inocentes, pero aquí en este pavimento frío e implacable su autoridad parecía no significar nada. Vio cómo los oficiales trataban a su hermano como un criminal, ignorando sus súplicas y negándose a reconocer su estatus. Por primera vez en su carrera, Lauren se sintió completamente impotente. Justin hizo una mueca, su voz apenas un susurro. Lauren, por favor. Su corazón se rompió por la desesperación en su voz. Luchó por contener las lágrimas, sabiendo que cualquier signo de emoción podría usarse en su contra. En este momento necesitaba mantener la compostura para encontrar una manera de atravesar esta pesadilla, pero los oficiales fueron implacables, ignorando cada intento de intervenir. Uno de los transeúntes, un hombre de mediana edad, con un teléfono en la mano, comenzó a grabar la escena, capturando el trato duro que Justin soportó, pero incluso eso no pareció disuadir a los oficiales. Ignoraron a la multitud creciente, su enfoque fijo en su objetivo, mientras arrastraban a Justin hacia un crucero de policía. Lauren siguió su mente corriendo por una forma de detener esto. Te veré en la corte por esto, advirtió su voz baja y peligrosa. Estás violando sus derechos, y no dejaré que esto pase. El oficial sonrió desestimando su amenaza con un gesto. Buena suerte, juez. TLOR, veamos cuánto importan
Sus palabras cuando escribimos los informes. Lauren se quedó allí congelada en una mezcla de ira e incredulidad, mientras el auto de policía se alejaba con Justin adentro. Los sonidos de las sirenas se desvanecieron dejando solo el murmullo de los espectadores y el zumbido de la vida de la ciudad volviendo a la normalidad, pero para Lauren nada se sentía normal más, su mundo había cambiado y sabía que lo que acababa de suceder cambiaría todo. Miró al transeúnte que había filmado el incidente y una pequeña chispa de determinación se encendió dentro de ella. Si la policía pensaba que se quedaría en silencio, se equivocaron. Mientras veía el auto desaparecer en la noche, Lauren hizo una promesa silenciosa para sí misma y para su hermano, que se aseguraría de que los responsables respondieran por sus acciones sin importar el costo. Lauren apenas pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de Justin en el pavimento frío, su rostro presionado contra el suelo mientras los oficiales ignoraban su súplica por la mañana. Su determinación solo se había solidificado. Se apresuró a la estación de policía lista para exigir respuestas y justicia, pero tan pronto como atravesó las puertas sintió la hostilidad en el aire. En la recepción un joven oficial levantó la vista, su expresión cambió de educada a cautelosa cuando se presentó. Estoy aquí para ver a mi hermano Justin Taylor, me gustaría hablar con el oficial a cargo de su caso. El oficial la miró escéptico antes de hacer una llamada. Unos minutos después, emergió un rostro familiar. Oficial Davis, el que había ignorado sus súplicas en la escena. Su sonrisa permaneció intacta, una clara señal de que todavía no la tomaba en serio. De nuevo, juez Taylor, pensé que dejamos en claro anoche que este es un asunto policial, dijo Davis, cruzando los brazos sobre su pecho. Lauren se negó a dejarse intimidar. Estoy aquí por mi hermano, quiero verlo, y quiero saber qué cargos presentaste contra él. Davis se encogió de hombros con indiferencia. Está detenido para ser interrogado en relación con el accidente automovilístico y la posible imprudencia temeraria. Y no puedes verlo ahora mismo. La mandíbula de Lauren se tensó. Tiene derecho a que un abogado esté presente durante el interrogatorio. Si continúa negándole el acceso, presentaré una queja contra usted y su departamento por violar sus derechos. La expresión de Davis se volvió más fría. Señora, si continúa interfiriendo, se encontrará al otro lado de este escritorio. La amenaza colgaba pesada en el aire y por un momento Lauren pudo sentir las escaleras de otros oficiales, algunos curiosos, otros abiertamente hostiles, pero ella sabía que dar marcha atrás no era una opción. No después de todo lo que le habían hecho a Justin. No me dejaré intimidar, dijo manteniendo la cabeza en alto. No soy solo la hermana de Justin, soy juez, y me aseguraré de que se siga el debido proceso. Davis se inclinó más cerca, su voz era un gruñido bajo esa insignia. No significa nada aquí, juez. Allá afuera, puede que tenga cierta influencia, pero en este edificio es solo otro civil que intenta decirnos cómo hacer nuestro trabajo, así que tome asiento o váyase. Lauren sintió que sus mejillas ardían de ira y humillación, pero se tragó su orgullo e hizo lo que le dijeron. Se sentó en la sala de espera mirando cómo pasaban los oficiales. Algunos susurraban entre ellos mientras miraban en su dirección. Los minutos se arrastraban y se convertían en horas y todavía nadie venía a actualizarla sobre el estado de Justin. Buscó su teléfono y se desplazó por sus contactos contemplando quién podría ayudarla. Su mente repasó los nombres de abogados, colegas jueces e incluso periodistas que había conocido a lo largo de los años, pero cada vez que una voz en su cabeza le recordaba los riesgos que implicaba involucrar a los medios podía ser contraproducente. Este asunto personal en un espectáculo público. Justo cuando estaba a punto de hacer una llamada, estalló una conmoción desde la parte trasera de la estación. Dos oficiales emergieron arrastrándose bruscamente justo entre ellos. Él se veía desaliñado. Su rostro estaba magullado y sus muñecas rojas por la tensión de las esposas. Hacía una mueca con cada paso, su cabeza gacha. Justin Lauren saltó corriendo hacia ellos, pero Davis le bloqueó el camino una vez más, su sonrisa ahora reemplazada por una mirada de irritación. Te dije que te sentaras, espetó empujándola hacia atrás con suficiente fuerza para hacerla tropezar. Fue entonces cuando Lauren se dio cuenta de la escena que estaban haciendo justo en el medio de la estación. Varios oficiales y civiles en el vestíbulo habían vuelto su atención hacia ellos, algunos incluso grabando en sus teléfonos, pero en lugar de dar marcha atrás, enderezó los hombros y levantó la voz para asegurarse de que todos en la habitación pudieran escuchar. Esto es ilegal. Estás violando sus derechos y serás responsable por esto, gritó su voz temblando con una mezcla de rabia y desesperación. Me aseguraré de que cada uno de ustedes enfrenta las consecuencias de esta brutalidad. El rostro de Davis se retorció de ira y por un momento Lauren pensó que podría intentar arrestarla en ese mismo momento, pero en cambio se acercó más, su voz apenas un susurro. Si cree que puede asustarnos con sus amenazas, le espera un duro despertar, juez. Esta es nuestra ciudad, nuestras reglas. Lauren lo miró fijamente negándose a mostrar cualquier signo de miedo, pero por dentro sintió el frío agarre de la impotencia apretarse alrededor de su corazón. Incluso como juez de pie en su propia comunidad, era impotente contra aquellos que la veían como nada más que un inconveniente. Era una amarga comprensión
que no podía sacudirse. Justin, apenas capaz de ponerse de pie, logró levantar la cabeza y encontrar su mirada en los ojos. Vio el mismo miedo e incertidumbre que sentía, pero también había un destello de esperanza, una creencia de que ella podría ser capaz de hacer algo, cualquier cosa para arreglar esto. Lauren apretó los puños conteniendo las lágrimas que amenazaban con derramarse. No se derrumbaría aquí, no frente a ellos. En lugar de eso, respiró profundamente y se dio la vuelta dirigiéndose a la salida, pero cuando salió el aire fresco golpeando su rostro se puso. Lauren sabía que esto estaba lejos de terminar. Mientras caminaba hacia su auto, vio al transeúnte de la noche anterior, el que había filmado la escena en el lugar del accidente. Se acercó a ella con cautela sosteniendo su teléfono. Tengo todo grabado, juez, lo que le hicieron a su hermano, lo que le hicieron a usted. Si necesita esto, estoy dispuesta a ayudar. Lauren lo miró fijamente, el peso de sus palabras se hundía en él. Ya no se trataba solo de probar la inocencia de su hermano, se trataba de exponer el sistema que los había despojado a ambos de su dignidad. Respiró profundamente, se preparó para la batalla que se avecinaba. Envíeme el metraje, dijo, la determinación ardía en su pecho. Nos aseguraremos de que paguen por lo que han hecho. Con el video en la mano y una nueva resolución. Lauren sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba, pero mientras se preparaba para enfrentar lo que viniera después, no podía deshacerse del miedo persistente de lo que podría perder en el camino. Lauren pasó los siguientes días analizando cada detalle del caso de Justin. Reuniendo todas las pruebas que pudo encontrar, su mente era un torbellino de argumentos legales y resultados potenciales, pero una fuerte sensación de pavor se instaló en su pecho. Sabía que se enfrentaba a algo más que a los agentes de policía que habían maltratado a sus hermanos. Estaba desafiando a un sistema que había funcionado durante mucho tiempo sin rendir cuentas. Las imágenes del transeúnte se convirtieron en su arma más poderosa, mostraban claramente el momento en que los oficiales ignoraron su condición de juez, trataron con rudeza a Justin y la trataron con abierta hostilidad. Repitió el video innumerables veces, analizando cada segundo, cada fotograma, buscando cualquier cosa que pudiera fortalecer su caso. La injusticia de todo esto solo alimentó su determinación, pero mientras se preparaba para la batalla que se avecinaba, comenzó a recibir advertencias apenas veladas de sus colegas. Algunas eran sutiles, como el juez Reynolds, un juez superior al que a menudo admiraba y que la llevó a un lado después de una reunión. Lauren, ya sabes cómo van estas cosas, dijo en voz baja, presionando demasiado a la policía. No siempre vale la pena, solo piensa en tu carrera, tu futuro. Forzó una sonrisa, pero por dentro la ira burbujeaba. Aprecio la preocupación, juez Reynolds, pero no ignoraré lo que le hicieron a mi hermano, esto es personal. Suspiro sacudiendo la cabeza. No dejes que tus emociones nublen tu juicio, Lauren. A veces es mejor dejar pasar las cosas. Mientras se alejaba, sus palabras resonaron en su mente, pero no pudo seguir su consejo. Dejarlo pasar significaría aceptar que el sistema podría abusar de su poder. Sin consecuencias significaría abandonar a Justin cuando más la necesitaba, y eso era algo que simplemente no podía hacer. Su determinación la llevó a reunirse con aliados potenciales, abogados dispuestos a hacerse cargo del caso pro bono y activistas que habían visto abusos similares de primera mano. Compartieron sus historias pintando un retrato de un sistema que rutinariamente aplastaba a quienes intentaban oponerse a él. Era abrumador, pero también le aseguraba a Lauren que no estaba sola en esta lucha. Mientras tanto, la condición de Justin permanecía. Grimm había sido liberado de la custodia policial, pero con una larga lista de cargos en su contra: imprudencia temeraria, resistencia al arresto, incluso agresión a un oficial. La vista de su rostro magullado y la mirada atormentada en sus ojos hirieron más profundamente que cualquier insulto que la policía pudiera lanzarle. Lauren lo visitaba a diario, sentada a su lado, prometiéndole que arreglaría las cosas. No se saldrán con la suya, Justin, susurró una noche apretando su mano. Me aseguraré de que se enfrenten a la justicia. Justin la miró con su voz áspera y apenas por encima de un susurro. Te creo, hermana, pero ten cuidado, no juegan limpio. La advertencia pesaba mucho entre ellos. Lauren sabía que tenía razón. Cuanto más profundizaba en el caso, más resistencia encontraba. Los informes policiales fueron alterados para pintar a Justin como el agresor, con oficiales alegando que se había resistido al arresto desde el principio. Los testigos a los que intentó comunicarse de repente no estaban disponibles, no estaban dispuestos a hablar en contra de la policía. Estaba claro que los que estaban en el poder estaban cerrando filas, decididos a enterrar la verdad. Pero en medio de los reveses hubo pequeñas victorias. El espectador que había grabado las imágenes se mantuvo firme y aceptó testificar si era necesario, y algunos otros miembros de la comunidad que habían presenciado la escena se presentaron ofreciendo su apoyo. Estos destellos de esperanza la mantuvieron en marcha incluso cuando parecía que estaba sola contra un muro imponente de corrupción. Pero luego vinieron las amenazas, llamadas telefónicas a altas horas de la noche de números anónimos, notas siniestras deslizadas debajo de su puerta advirtiéndole que abandonara el caso por su propio bien.
Una mañana, encontró la ventana de su auto rota, un mensaje crudo se desplazó por el tablero: manténgase en su carril, juez. Las tácticas de intimidación fueron diseñadas para sacudirla, pero solo sirvieron para fortalecer su determinación. Lauren tomó el vidrio roto como un símbolo de hasta dónde llegaría el sistema para mantener su poder y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para desafiarlo. Documentó cada amenaza, cada acto de vandalismo, construyó su propio caso incluso mientras se preparaba para la defensa de Justin. Su casa se convirtió en una sala de guerra con archivos y notas esparcidos por la mesa del comedor y las paredes cubiertas de estrategias legales y cronogramas. Una noche, tarde, mientras estaba sentada sola, recibió una llamada de uno de los abogados con los que había consultado. Lauren: he estado investigando a los oficiales involucrados en el caso de tu hermano Davis, y los otros tienen un historial de quejas en su contrauso excesivo de la fuerza, mala conducta, perfil racial, la mayor parte ha sido barrida bajo la alfombra. El corazón de Lauren se aceleró. ¿Podemos usar eso en la corte? ¿Podemos exponerlos por lo que han hecho? La voz del abogado se suavizó. No será fácil, el departamento tiene su propia manera de enterrar estas cosas, pero si estás dispuesto a correr el riesgo podemos hacer esto público. Podría cambiar el rumbo. Se reclinó en su silla mirando el desorden caótico de papeles a su alrededor. Esta era su oportunidad, una manera de cambiar la narrativa, para mostrar que esto no se trataba solo de Justin, sino de un patrón de abuso que no se había controlado durante demasiado tiempo, pero también sabía el costo. Hacerlo público significaría arriesgar no solo su carrera sino su seguridad y la de su familia. Después de una larga pausa se decidió a hacerlo. Dijo con voz firme: yo me encargaré de las consecuencias. A la mañana siguiente los titulares dieron a conocer la historia del brutal arresto, las imágenes de video y el patrón de quejas contra los oficiales. La ciudad zumbó con reacciones, algunas furiosas, otras de apoyo, pero todas ellas observando de cerca mientras Lauren se preparaba para enfrentarse cara a cara con el departamento de policía. El teléfono de Lauren zumbó con mensajes, algunos de colegas ofreciendo apoyo silencioso, otros expresando su decepción y preocupación, pero en medio del caos encontró una sensación de claridad. Ya no solo estaba luchando por Justin, estaba luchando por cada persona que había sido silenciada, cada víctima que no había tenido la oportunidad de buscar justicia. Mientras estaba de pie en los escalones del Palacio de Justicia, lista para enfrentar la tormenta que había desatado, Lauren sabía que no había vuelta atrás, y aunque el peso de la batalla que se avecinaba presionaba fuertemente sobre sus hombros, mantuvo la cabeza en alto, decidida a llegar hasta el final, sin importar lo que viniera después. La sala del tribunal estaba repleta el día de la audiencia de Justin. Silencio, lleno de atención. Lauren se sentó en la silla, y se sentó en la silla. Había pasado cada hora del día preparándose para este momento, revisando cada pieza de evidencia, cada declaración de los testigos, pero cuando miró alrededor de la sala, vio los ojos de aquellos que dudaban de ella y esperaban que fracasara. Estaba claro que se había convertido en un objetivo por desafiar al sistema, y hoy era el día que determinaría si sus esfuerzos habían valido la pena. Justin se sentó a su lado, su rostro pálido pero decidido, los moretones en su piel, un duro recordatorio del abuso que había sufrido al otro lado del pasillo. El oficial Davis y sus colegas se sentaron con su abogado, sus expresiones petulantes e inquebrantables. Lauren sabía que su confianza provenía de años de salirse con la suya con malos tratos, pero estaba preparada para cambiar eso. El fiscal, un hombre severo con reputación de ponerse del lado de la policía, fue el primero. Describió los cargos contra Justin con una voz tranquila y metódica, pintando un retrato de un joven imprudente que había puesto vidas en peligro y se había resistido al arresto. Lauren apretó los puños debajo de la mesa, pero mantuvo su expresión neutral, sabiendo que su momento llegaría cuando fuera su turno. Se levantó y respiró profundamente antes de dirigirse a ella. El juez: su señoría, lo que le pasó a mi hermano esa noche no fue un accidente, fue un acto deliberado de fuerza excesiva, un abuso de poder por parte de quienes se suponía que debían protegerlo. Ella reprodujo el metraje capturado por el transeúnte, el video que muestra al oficial sacando a Justin de su auto, ignorando sus súplicas y tratándolo bruscamente a pesar de su clara obediencia. Los murmullos en la sala del tribunal se hicieron más fuertes a medida que se reproducía el video, el sonido de los gritos de dolor de Justin resonando en la habitación. Lauren vio cómo la expresión del juez cambió, sus ojos se entrecerraron al ver el trato brusco. El fiscal intervino tratando de descartar el video como engañoso. Este metraje está sacado de contexto, su señoría. Los oficiales estaban siguiendo los procedimientos estándar, dada la amenaza potencial que enfrentaban. Lauren respondió con una amenaza brusca: mi hermano no representaba ninguna amenaza, y el video muestra claramente que los oficiales se negaron a reconocer sus derechos y lo trataron con brutalidad. Si este es un procedimiento estándar, entonces tenemos un problema grave con nuestros estándares. Ella llamó a su primer testigo, una de las pocas lo suficientemente valientes como para presentarse, una mujer de mediana edad, que había estado conduciendo por la escena esa noche. Su voz vaciló mientras hablaba, pero confirmó que Justin había obedecido y que los oficiales habían ignorado las súplicas de Lauren.
Como juez, su testimonio pintó una imagen que contradecía directamente los informes policiales. Cuando comenzó el interrogatorio, el fiscal intentó desacreditarla señalando inconsistencias en su declaración y sugiriendo que podría haber estado demasiado lejos para ver con claridad. La mujer vaciló, pero Lauren intervino rápidamente y redirigió el enfoque a la evidencia disponible. Fue una batalla de palabras y tácticas y cada punto que Lauren planteó encontró resistencia. Desde la fiscalía pasaron horas y Lauren sintió el peso de cada momento. Sabía que ganar este caso no se trataría solo de probar la inocencia de Justin, se trataría de exponer la corrupción y el prejuicio que habían contaminado todo el proceso, pero mientras la audiencia continuaba no podía ignorar el agotamiento en los ojos de Justin o la frustración creciendo en su pecho. Luego llegó el momento que había estado esperando. Ward llamó al transeúnte que había grabado el metraje y subió al estrado sosteniendo su teléfono como si fuera un escudo. Describió la escena en detalle, confirmando que los oficiales habían tratado a Justin con fuerza innecesaria incluso después de que estaba claro que no representaba ningún peligro. Su testimonio fue claro, preciso y condenatorio. El fiscal trató de socavarlo acusándolo de parcialidad y cuestionando sus motivos para grabar el video. En primer lugar, ¿no es cierto que tienes antecedentes de antagonizar a la policía?, preguntó el fiscal, su tono goteando desdén. El transeúnte lo miró a los ojos sin pestañear. Grabo lo que veo cuando las personas son tratadas injustamente. Esa noche vi a un hombre siendo brutalizado por oficiales a los que no les importaba quién estaba mirando. Si eso me convierte en un antagonista, entonces que así sea. Lauren sintió una oleada de esperanza mientras la sala del tribunal zumbaba con susurros. Las palabras del espectador resonaron cortando los pulidos argumentos de la fiscalía, pero ella sabía que la pelea aún no había terminado. Luego volvió su atención al oficial Davis, subió al estrado, su expresión desafiante. Ella lo presionó con preguntas exponiendo contradicciones entre su testimonio y la evidencia del video. Davis se puso a la defensiva, sus respuestas cortantes, pero Lauren continuó, su voz tranquila pero implacable. Usted afirma que mi hermano era agresivo y poco cooperativo, pero el video lo muestra cumpliendo con cada orden. ¿Cómo explica esa discrepancia, oficial Davis?, preguntó, su tono señalado. Davis se movió en su asiento, su compostura vaciló. El video no muestra todo. Teníamos razones para creer que era peligroso. Lauren se inclinó hacia sus ojos sin dejar nunca los suyos, pero nunca encontró ninguna evidencia de un arma oficial e ignoró mis solicitudes como juez de respetar sus derechos. El silencio correcto llenó la sala del tribunal y por primera vez Davis dudó. Su abogado trató de intervenir objetando a Lauren la línea de preguntas de Davis, pero el daño ya estaba hecho. Las grietas en la historia del oficial se estaban volviendo imposibles de ignorar. Lauren sintió que la marea cambiaba. Presentó informes de quejas pasadas contra Davis y sus colegas que revelaban un patrón de comportamiento que pintaba un panorama inquietante. La sala del tribunal observó un intenso silencio mientras exponía su caso pieza por pieza hasta que el peso total de la verdad se volvió innegable. El juez pidió un receso y cuando la sala del tribunal se vació, Lauren vio al abogado de Davis susurrando urgentemente en su oído. Justin le apretó la mano. Sus ojos se llenaron de un destello de esperanza que no había visto en semanas. Gracias, Lauren, murmuró, su voz apenas audible. No sé qué haría sin ti. Lauren logró esbozar una pequeña sonrisa aunque su mente permaneció concentrada en lo que estaba por venir. Aún no hemos terminado, Justin, pero estamos más cerca de lo que estábamos antes del descanso. Se sintió como una eternidad, pero cuando el juez regresó, su expresión era severa. Se dirigió a la sala del tribunal. Su voz llevaba una gravedad que llenaba cada rincón de la habitación. Basado en la evidencia presentada, está claro que no había unas preguntas serias sobre la conducta de los oficiales involucrados en este caso. Este tribunal considera que los cargos contra Just y Taylor son infundados y estoy ordenando una revisión completa de las acciones del oficial que la arrestó. Esa noche, una ola de alivio invadió a Lauren y sintió que la mano de Justin se apretaba alrededor de la suya. La tensión en la habitación se rompió y por un momento se permitió respirar, pero sabía que esto era solo el comienzo. Si bien Justin había sido exonerado, la lucha para responsabilizar a los oficiales estaba lejos de terminar. Cuando la sala del tribunal se vació, Lauren vio la mirada de Davis. La furia en sus ojos prometía que no dejaría pasar esto fácilmente, pero ella encontró su mirada con una determinación inquebrantable. Él podría haber pensado que podía quebrarla, pero estaba equivocado. Reporteros externos. Lauren clamó por declaraciones, pero ella se concentró en Justin. Lo guió a través de la multitud y hacia la seguridad de su auto mientras se alejaban. El horizonte de la ciudad se extendía ante ellos como un recordatorio de la batalla que aún está por venir. Lo logramos, Justin, dijo en voz baja mirándolo con una sonrisa cansada, pero ahora es el momento de asegurarse de que no puedan hacerle esto a nadie más. Justin asintió con la cabeza. Su rostro era una mezcla de alivio y agotamiento. Sé que lo harás, hermana. Creo en ti. El agarre de Lauren en el volante se apretó mientras conducía hacia su casa.
Una nueva resolución ardía en su pecho. Había ganado esta ronda, pero la guerra por la justicia estaba lejos de terminar y estaba lista para lo que viniera después. La noticia de la exoneración de Justin y la investigación sobre los oficiales se difundió rápidamente. Fue una victoria, pero para Lauren se sintió más como el comienzo de una nueva batalla mientras la ciudad estallaba con reacciones encontradas. Algunos elogiaban su coraje, otros la acusaban de sobrepasar los límites. Enfrentó una ola de consecuencias. Detestaba su resolución. Regresó a su oficina. Al día siguiente del veredicto encontró un sobre esperándola en su escritorio. Contenía una carta del Junta Judicial del Estado cuestionando sus acciones durante el caso. El mensaje fue claro: su postura contra la policía no había pasado desapercibida, y ahora su carrera estaba bajo escrutinio. Cuestionaron si su participación en la defensa de Justin constituía un conflicto de intereses, insinuando posibles acciones disciplinarias. Lauren respiró profundamente, arrugó la carta en su puño. No fue una sorpresa que estuvieran tratando de socavarla para obligarla a volver a la línea, pero se negó a dejarse intimidar. Sabía que defender a Justin era lo correcto y no permitiría que lo borraran. Convocó una conferencia de prensa esa tarde de pie, frente a las cámaras, con una determinación tranquila. Esto no se trata solo de mi hermano, dijo a los periodistas reunidos, se trata de un sistema que permite que se abuse del poder sin consecuencias. Tomé una posición porque creo que nadie, sin importar su posición, debe estar por encima de la ley. Sus palabras resonaron en muchos, pero también provocaron una tormenta. La reacción negativa del sindicato de policías fue rápida. La pintaron como una jueza parcial, que no podía separar su vida personal de sus responsabilidades profesionales. Amenazas anónimas inundaron su bandeja de entrada, advirtiéndole que se alejara o enfrentara las consecuencias. Los colegas de Lauren se volvieron distantes. Las conversaciones que solían fluir fácilmente se volvieron tensas. Sus sonrisas fueron reemplazadas por una cortesía forzada. Algunos incluso la evitaron en los pasillos. Estaba claro que muchos en el Poder Judicial no querían estar asociados con su ahora controvertida reputación, pero en medio del aislamiento encontró aliados inesperados, personas que compartían su creencia en la responsabilidad y la justicia, que la alentaron a continuar la lucha. Mientras tanto, Justin trató de reconstruir su vida. El trauma del arresto persistió, pero encontró apoyo entre aquellos que habían visto las imágenes y que entendían lo que había soportado. Se unió a reuniones comunitarias, compartió su historia y pidió reformas. Verlo encontrar un propósito después de las consecuencias le dio a Lauren una renovada sensación de esperanza, incluso cuando su propio futuro seguía siendo incierto. Entonces, una noche, justo cuando estaba cerrando su oficina, escuchó un golpe en su puerta. La abrió y encontró al oficial Davis parado allí, su rostro ensombrecido por la tenue luz del pasillo. Lauren Hart se saltó un latido, pero se obligó a mantenerse erguida, negándose a mostrar cualquier signo de miedo. ¿Qué haces? Quiero a Davis, preguntó con voz fría. Se veía diferente, se había ido la arrogancia petulante que había visto en la corte, en cambio parecía casi derrotado, un borde desesperado en su voz. Necesito hablar contigo. Cruzó los brazos, mantuvo la distancia. Tuviste tu oportunidad de hablar, ahora es mi turno de asegurarme de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Davis se movió inquieto, sus ojos recorriendo el pasillo vacío. ¿Crees que no conozco esa mirada? La arruiné, está bien, pero me están usando como chivo expiatorio. El departamento me está arrojando debajo del autobús para protegerse. Lauren levantó una ceja, escepticismo claro en su expresión. Y se supone que debo sentir pena por ti. Tú y tus colegas brutalizaron a mi hermano. ¿Y crees que me importa que ahora se estén volviendo contra ti? Davis dio un paso más cerca, su voz se convirtió en un susurro. No lo entiendes, están encubriendo mucho más de lo que le pasó a tu hermano, están tratando de silenciar a cualquiera que se interponga en su camino, incluyéndote a ti. Si sigues presionando se asegurarán de que pierdas todo. Lauren lo miró con una mezcla de ira y curiosidad burbujeando dentro de ella. Sabía que Davis estaba tratando de salvarse a sí mismo, pero había una pizca de verdad en sus palabras. Las amenazas, el aislamiento, la presión del Consejo Judicial, todo apuntaba a un esfuerzo mayor para proteger el status quo. No voy a dar marcha atrás, Davis dijo firmemente. Si creen que pueden asustarme para que me calle, están equivocados. Voy a exponer cada mentira, cada tapadera, y me aseguraré de que la verdad salga a la luz. Davis soltó una risa amarga pasándose una mano por el pelo. Tienes agallas, juez, te lo concedo, pero espero que sepas en qué te estás metiendo con eso. Dio la vuelta y desapareció por el pasillo, dejando a Lauren sola en la oscuridad. Sintió un escalofrío recorrer su columna, pero lo presionó. Aparte de concentrarse en la tarea en cuestión, reunió sus archivos, la evidencia que había recopilado, y comenzó a redactar su declaración para la Junta Judicial. Defendería sus acciones y presentaría su caso de por qué tenía que enfrentarse al abuso de poder. A la mañana siguiente presentó su declaración, sabiendo que podría ser el final de su carrera como juez, pero mientras observaba a Justin y a otros que habían sufrido bajo el mismo sistema, se dio cuenta de que valía la pena hacer algunos sacrificios.
Una semana después, la Junta celebró una audiencia para decidir su destino. Los periodistas se agolparon en los escalones del Palacio de Justicia esperando una decisión que pudiera haber sentado un precedente para los jueces de todo el estado. Lauren se paró frente al panel y se enfrentó a sus miradas interrogativas con una confianza inquebrantable. Habló sobre el deber del Poder Judicial de responsabilizar al poder sobre su responsabilidad no solo como hermana sino como juez de defender la justicia. Al final, la Junta decidió censurarla. Una reprimenda formal que permanecería en su expediente, pero le permitió mantener su puesto. Fue una victoria agridulce, pero Lauren la aceptó con un sentido de orgullo. Se había mantenido firme y, aunque soportó el cicatrices de la batalla, ella sabía que había hecho una diferencia. Mientras salía del juzgado, una multitud de seguidores se reunió afuera sosteniendo carteles exigiendo justicia para Justin y rendición de cuentas para la policía. Entre ellos, vio a Justin, su rostro brillante de orgullo y gratitud dio un paso adelante envolviéndola en un fuerte abrazo y por primera vez en semanas, se permitió respirar libremente. Lo logramos, Lauren, susurró su voz ahogada. Por la emoción lo lograste, ella sonrió conteniendo las lágrimas. Aún no hemos terminado, pero al menos hemos dado el primer paso. Juntos caminaron entre la multitud rodeados de personas que se habían inspirado en su lucha, y mientras Lauren miraba los rostros de aquellos que creían en el cambio, supo que la lucha por la justicia continuaría, pero por ahora se permitió sentir el peso levantarse de sus hombros, incluso si solo por un momento. El camino por delante era incierto, lleno de nuevos desafíos y riesgos, pero mientras Lauren sostenía la mano de su hermano sintió un sentido de propósito que la guiaría a través de lo que viniera después. Se había enfrentado al sistema, arriesgado todo, y aunque la batalla había pasado factura, había emergido más fuerte, y seguiría luchando hasta el día en que la justicia no fuera solo una palabra sino una realidad para todos. Si esta historia te tocó, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal, para que no te pierdas nuevos videos con historias igualmente apasionantes. Tu opinión importa, así que déjame saber en los comentarios lo que piensas sobre esta situación. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Lauren? Y siéntete libre de compartir tus propias historias. Leo todos tus comentarios. También no olvides ver otros videos en el canal, cada uno revelará nuevos lados de la lucha por la justicia. Gracias por mirar, y nos vemos en el próximo video.